Hay días en los que todo parece estar en orden desde afuera, pero por dentro algo no se sostiene. La mente salta de un pensamiento a otro. Las emociones reaccionan antes de que puedas intervenir, y el futuro se percibe como una amenaza constante. No porque algo grave esté ocurriendo ahora, sino porque tu mente no ha aprendido a permanecer estable cuando nada está bajo control. Ese es el desgaste silencioso que pocos saben nombrar. No es falta de fuerza, no es debilidad, es una mente sin entrenamiento. La mayoría vive así, reaccionando, anticipando, resistiendo. Se despiertan ya cansados, no por lo que hacen, sino por lo que piensan. Una palabra ajena pesa demasiado. Un imprevisto altera todo el día. Una idea sobre el mañana roba la calma del presente. Y poco a poco, sin notarlo, la mente deja de servir y empieza a gobernar. Cuando eso ocurre, la vida se vuelve más pesada de lo necesario. Este no es un espacio para escapar de esa realidad, ni para endulzarla. Es un lugar para mirarla con honestidad. Porque mientras sigas creyendo que el problema está afuera, seguirás agotándote por dentro. El verdadero conflicto no es lo que sucede, sino cómo tu mente responde a lo que sucede. Y esa respuesta, hoy automática, puede ser entrenada. Aquí no se trata de controlar emociones a la fuerza, ni de eliminar pensamientos. Se trata de comprender por qué reaccionas como reaccionas, por qué intentas dominar lo que no depende de ti, y por qué eso te deja exhausto. Antes de hablar de calma, hay que reconocer el caos. Antes de hablar de claridad, hay que ver la confusión sin filtros. Si en algún momento sentiste que tu propia mente se volvió un campo de batalla, este recorrido no te ofrecerá consuelo vacío. Te ofrecerá algo más sólido, una forma distinta de posicionarte frente a lo que ocurre, no para que la vida obedezca, sino para que tú dejes de ser arrastrado. Desde aquí, todo empieza a cambiar por dentro y solo después, afuera. El problema invisible. Durante años te hicieron creer que el problema era la falta de disciplina, de motivación o de carácter. Que si te desbordas emocionalmente es porque no eres lo suficientemente fuerte. Que si postergas, te frustras o pierdes el foco, es porque algo falla en ti. Esa idea no solo es falsa, es peligrosa. Porque te hace luchar contra ti mismo en lugar de entender lo que realmente ocurre. La mayoría del sufrimiento humano no nace de grandes tragedias, sino de reacciones automáticas, de responder sin pensar, de interpretar sin verificar, de anticipar escenarios que aún no existen. No es que la vida sea demasiado dura, es que la mente, cuando no ha sido entrenada, reacciona como si todo fuera una amenaza. Busca controlar, se aferra, exagera, se defiende incluso cuando no hay ataque. Y ese esfuerzo constante agota más que cualquier trabajo físico. La voluntad, por sí sola, no corrige esto. Puedes obligarte a seguir adelante, a resistir, a callar lo que sientes, pero sin comprensión, solo acumulas tensión. Es como exigirle estabilidad a un cuerpo que nunca aprendió a sostenerse. El problema no es la intensidad de tus emociones, sino la falta de estructura interna para procesarlas. Una mente sin entrenamiento no descansa, incluso cuando el cuerpo se detiene. Aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. No reaccionas así porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a observar antes de responder. La mente fue dejada a su impulso natural, y su impulso natural no es la claridad, es la supervivencia, anticipar peligros, evitar el dolor, buscar control. Eso pudo servir en otro tiempo. Hoy, te mantiene en tensión constante. Cuando entiendes esto, algo se acomoda.
Dejas de atacarte por sentir lo que sientes. Dejas de exigirte una calma artificial. Empiezas a ver que el caos interno no es un defecto moral, sino un fenómeno que puede ser comprendido. Y lo que se comprende deja de dominarte. Este es el punto exacto donde la fuerza deja de ser imposición y empieza a convertirse en entrenamiento consciente. La primera separación. Hay un momento decisivo que casi nadie aprende a reconocer. Ocurre justo antes de que la emoción tome el control, antes de que la reacción se vuelva automática. Es un instante breve, casi imperceptible, donde todavía no has hecho nada, pero ya estás interpretando todo. Ese punto marca la diferencia entre ser gobernado por la mente o empezar a entrenarla. La mayoría nunca lo ve, por eso vive reaccionando. Un hecho ocurre, alguien dice algo no sale como esperabas. El cuerpo responde, la emoción aparece, el pensamiento se acelera y sin darte cuenta, ya estás dentro de una historia que tú mismo construiste. No reaccionas al hecho, reaccionas a la interpretación que hiciste de él, a lo que crees que significa, a lo que imaginas que vendrá después. Ahí nace la mayor parte del sufrimiento humano. Cuando alguien te critica, no duele la crítica en sí. Duele la conclusión inmediata de que no eres suficiente. Cuando algo se retrasa, no duele la espera, duele la idea de pérdida de control. Cuando el futuro es incierto, no duele la incertidumbre, duele la imagen mental que fabricas sobre lo que podría salir mal. El evento es neutro. La carga emocional aparece después, y eso cambia todo. Aquí comienza la primera separación interna, no entre tú y el mundo, sino entre tú y tus reacciones. Empiezas a notar que no eres la emoción que surge, ni el pensamiento que aparece. Eres aquello que puede observarlos. Y esta observación no es fría ni distante, es lúcida. Es la capacidad de ver lo que ocurre en la mente sin obedecerlo de inmediato. Esto no elimina la emoción, no la niega, la deja existir sin entregarle el mando. Por primera vez, surge un espacio interno, un margen de libertad, pequeño al principio, pero real. En ese espacio, ya no estás obligado a reaccionar como siempre. Puedes responder. Y responder no es reprimir, es elegir con claridad. La mayoría confunde control con rigidez. Cree que entrenar la mente es volverse insensible. Es exactamente lo contrario. Es volverse preciso, percibir con nitidez sin exagerar, sentir sin ser arrastrado, pensar sin caer en el exceso. Esta separación inicial no trae euforia, trae alivio silencioso, porque cuando dejas de identificarte con cada impulso, algo dentro de ti se estabiliza. A partir de aquí, la mente deja de ser un ruido constante y empieza a convertirse en una herramienta. Todavía no está entrenada, pero ya no está completamente descontrolada. Y ese cambio, aunque sutil, marca el inicio de una nueva relación contigo mismo. Una relación donde no huyes de lo que sientes, pero tampoco te pierdes en ello. Donde comienzas a ver que la verdadera libertad no está en cambiar lo que ocurre, sino en cómo te posicionas frente a lo que ocurre. El eje del control. Existe un punto alrededor del cual toda la estabilidad mental gira, aunque casi nadie lo identifica con claridad. No es una técnica, no es una frase motivacional, no es una idea reconfortante. Es una distinción precisa que, una vez comprendida, reorganiza la mente de forma irreversible. Separar lo que depende de ti de lo que nunca dependerá. Tan simple en apariencia, tan transformador en la práctica. La mayor parte del desgaste emocional no viene de lo que haces, sino de dónde colocas tu energía. Intentas controlar reacciones ajenas, resultados futuros.
tiempos que no obedecen tu voluntad, decisiones que no están en tus manos. Y cada intento fallido deja una marca invisible. Frustración, ansiedad, irritación silenciosa. No porque seas débil, sino porque estás invirtiendo fuerza donde no hay retorno. Cuando algo no sale como esperabas, la mente se acelera buscando responsables, explicaciones, garantías. Quiere asegurar el resultado antes de actuar, controlar el desenlace antes de dar el paso. Pero ese impulso, que parece prudente, en realidad te mantiene paralizado. Porque la vida no responde a exigencias internas, responde a acciones claras, sostenidas, ejecutadas dentro de un margen limitado de control. Lo que depende de ti es más reducido de lo que te enseñaron a creer. Tu juicio, tu intención, tu esfuerzo, tu manera de responder. Todo lo demás está sujeto a variables que no obedecen tu voluntad. Personas, contextos, tiempos, resultados finales. Cuando confundes estas categorías, la mente entra en conflicto permanente, lucha contra la realidad y pierde energía en cada choque. Aceptar este límite no es rendirse, es recuperar poder, porque cuando dejas de intentar gobernar lo que no responde a ti, toda esa energía vuelve a lo único que sí puedes dirigir: tu postura interna, tu disciplina mental, tu claridad al actuar. La calma no surge de que todo salga bien, surge de saber que hiciste lo que estaba en tus manos sin exigirle al mundo que coopere. Aquí la aceptación deja de parecer pasiva, se vuelve estratégica. No aceptas porque no puedas cambiar nada, aceptas para poder cambiar lo que sí importa. La mente entrenada no se obsesiona con resultados, se compromete con procesos, no se angustia por el desenlace. Se enfoca en la acción correcta en el momento presente. Cuando este eje se acomoda, algo se alinea por dentro. Las emociones dejan de oscilar con cada evento externo, no porque desaparezcan, sino porque ya no dirigen tus decisiones. Empiezas a responder con más firmeza y menos urgencia, a actuar sin desesperación, a avanzar sin exigir certezas imposibles. Desde aquí, la vida no se vuelve predecible, se vuelve habitable, porque ya no estás gastando tu fuerza en una guerra que no puedes ganar. La estás usando donde sí produce efecto. Y ese cambio silencioso es lo que convierte a la mente en un punto de apoyo, no en una carga constante. Entrenamiento emocional. Existe una idea equivocada que aleja a muchas personas de este camino. Creen que entrenar la mente significa volverse frío, rígido, insensible, como si la claridad exigiera apagar lo humano. Esa confusión nace de no distinguir entre emoción y juicio. La emoción surge. El juicio decide qué hacer con ella. El entrenamiento no elimina lo primero, ordena lo segundo. La emoción, por sí misma, no es el problema. El problema aparece cuando se convierte en mandato, cuando una sensación momentánea dicta palabras, decisiones y conductas que luego pesan durante días o años. La mente no entrenada obedece el impulso como si fuera una orden incuestionable. La mente entrenada escucha, evalúa y responde. No con violencia interna, sino con criterio. Sentir miedo no te vuelve débil. Dejar que el miedo decida por ti, sí. Sentir ira no te hace injusto. Actuar desde la ira sin revisión, sí. El entrenamiento emocional no busca negar lo que aparece, sino impedir que lo transitorio gobierne lo permanente. Y eso solo se logra cuando la razón recupera su función natural: orientar, no reprimir. La razón no es enemiga de la emoción, es su contrapeso. Es la capacidad de decir: espera, observa, no concluyas todavía. Cuando una emoción surge,
trae información, no instrucciones. Te señala algo, pero no te dice cómo actuar correctamente. Ahí entra el discernimiento, y el discernimiento se cultiva, no aparece por azar. Al principio, este proceso es incómodo, porque implica no reaccionar de inmediato. Implica sostener una emoción sin descargarla. Implica tolerar el impulso sin obedecerlo. Pero en esa incomodidad se fortalece la mente, como un músculo que aprende a sostener peso sin colapsar. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, amplías tu margen de libertad. Con el tiempo, algo cambia en la forma en que sientes. No porque sientas menos, sino porque sientes con más claridad. Las emociones dejan de ser tormentas y se convierten en señales. La mente deja de dramatizar y empieza a interpretar con precisión. No hay represión, hay orden. No hay negación, hay jerarquía interna. Este entrenamiento no te vuelve distante del mundo, te vuelve presente, sin perder el centro, capaz de escuchar sin absorber, de actuar sin desbordarte, de sentir sin perderte. Y esa estabilidad no se nota en grandes gestos, sino en pequeñas respuestas diarias, en la pausa antes de hablar, en la elección antes de reaccionar, en la calma que aparece cuando antes solo había urgencia. Aquí la filosofía deja de ser discurso y se vuelve práctica viva, porque no se trata de pensar distinto, sino de responder distinto. Y cuando la razón aprende a sostener la emoción sin aplastarla ni obedecerla, la mente deja de ser un campo de batalla y empieza a funcionar como lo que siempre debió ser. Una guía firme en medio del movimiento. El destino como cooperación. Hay una resistencia silenciosa que consume más energía que cualquier obstáculo externo. Es la resistencia a que las cosas sean como son. La mente no entrenada discute constantemente con la realidad. Se pregunta por qué ocurrió esto, por qué ahora, por qué a mí. Y mientras formula esas preguntas, se tensa, se endurece, se agota. No porque la situación sea insoportable, sino porque intenta negar un hecho que ya está ahí. Aceptar el curso de los acontecimientos suele confundirse con resignación, como si aceptar fuera rendirse, bajar los brazos, perder dignidad. En realidad, es todo lo contrario. Aceptar es reconocer el terreno exacto sobre el que estás parado para poder moverte con firmeza. Nadie camina bien mientras insiste en que el suelo debería ser distinto. Primero se reconoce la superficie, luego se decide el paso. El destino no es una fuerza personal que te castiga, ni un guión escrito para humillarte. Es simplemente la suma de causas que no dependen de tu voluntad. Negarlo no lo debilita. Resistirlo no lo modifica. Solo te enfrenta a una lucha constante que no produce aprendizaje, solo desgaste. Cuando la mente entiende esto, algo se relaja, no porque todo esté bien, sino porque deja de pelear con lo inevitable. Cooperar con la realidad no significa aprobarla emocionalmente. Significa dejar de exigirle que se adapte a tus expectativas. Significa decir, esto es lo que hay, y desde aquí, ¿qué depende de mí? Esa pregunta cambia el eje completo. Ya no estás reaccionando desde la frustración, estás respondiendo desde la claridad. El foco vuelve al único lugar fértil, tu actitud, tu acción, tu juicio. La resistencia interna multiplica el sufrimiento. Dos personas pueden atravesar la misma situación y vivir experiencias completamente distintas. Una se consume luchando contra lo que no puede cambiar. La otra acepta el hecho y actúa sobre lo que sí puede hacer. La diferencia no está en el evento, está en la relación mental con el evento. Ahí se define la fortaleza real.
Cuando aceptas la necesidad, no te vuelves pasivo, te vuelves preciso. Dejas de gastar energía en lamentos silenciosos y la inviertes en acción útil. La mente deja de preguntar por qué y empieza a preguntar cómo. Cómo responder con dignidad. Cómo actuar con coherencia. Cómo sostener el carácter incluso cuando el contexto no coopera. Este ajuste interno no elimina el dolor, pero lo vuelve manejable. No elimina la dificultad, pero la ordena. La mente entrenada entiende que no todo debe ser controlado para ser enfrentado. Algunas cosas deben ser comprendidas y asumidas. Otras, trabajadas con paciencia. Saber distinguirlas es una forma elevada de inteligencia emocional. Aquí ocurre una maduración profunda. Dejas de vivir como si el mundo te debiera algo. Dejas de interpretar cada obstáculo como una injusticia personal. Empiezas a ver los acontecimientos como materia prima para el carácter. No para endurecerte, sino para afirmarte. No para cerrarte, sino para sostenerte. Cuando la mente deja de discutir con la realidad, se libera una fuerza silenciosa. No es entusiasmo, es estabilidad. No es optimismo ingenuo, es aceptación lúcida. Desde ahí, actuar se vuelve más simple. Y vivir, aunque no más fácil, se vuelve más coherente. Porque ya no estás peleando contra el curso de la vida, estás caminando con él, sin perderte a ti mismo. La mente cotidiana. El verdadero entrenamiento no ocurre en momentos excepcionales. Ocurre en lo ordinario, en cómo te levantas cuando no tienes ganas, en cómo escuchas cuando algo te incomoda, en cómo respondes cuando nadie te observa. La mente no se forma en grandes decisiones aisladas, se moldea en pequeños gestos repetidos que pasan desapercibidos para los demás, pero no para ti. Por la mañana, antes de que el día empiece a exigir, la mente ya está interpretando. Anticipa problemas, revive conversaciones, se adelanta a escenarios que aún no existen. Ahí comienza el trabajo silencioso, no corrigiendo la realidad, sino corrigiendo la postura interna. Preguntarte qué depende de ti en este momento y qué no. No como un ritual rígido, sino como una orientación constante que ordena el pensamiento. En las conversaciones, la mente entrenada no busca imponerse ni defenderse de inmediato. Escucha sin absorber. Observa el impulso de reaccionar y no lo sigue automáticamente. No porque sea indiferente, sino porque entiende que cada palabra dicha sin claridad tiene un costo. Aprendes a responder desde la intención correcta, no desde la emoción momentánea. Y eso cambia la calidad de tus relaciones, sin necesidad de controlarlas. En los contratiempos, la diferencia es aún más visible. Cuando algo se rompe, se retrasa o falla, la mente no entrenada entra en urgencia. Se acelera, dramatiza, exige soluciones inmediatas. La mente entrenada se detiene un instante, reconoce el hecho, acepta lo que ocurrió y luego actúa, sin queja interna, sin resistencia innecesaria. Ese pequeño orden interno evita una gran pérdida de energía. La espera es otro campo de entrenamiento. Esperar respuestas, resultados, cambios. La mente común vive la espera como una agresión. Quiere certeza, cierre, control. La mente entrenada entiende que la espera es parte del proceso. No la romantiza, pero tampoco la combate. Usa ese tiempo para sostener el carácter, no para desgastarlo. Aprende a permanecer sin ansiedad excesiva, sin adelantarse mentalmente. Este entrenamiento no exige intensidad constante, exige continuidad. No se trata de estar siempre atento, sino de volver una y otra vez a la postura correcta. Cuando te distraes, vuelves. Cuando reaccionas, corriges.
Cuando te pierdes en pensamientos, regresas al juicio claro. No hay culpa, hay ajuste. Esa repetición silenciosa es lo que transforma la mente con el tiempo. Nada de esto se ve desde afuera. No genera aplausos ni reconocimiento inmediato, pero produce algo más estable. Produce coherencia interna, la sensación de no traicionarte a ti mismo en lo pequeño. Y esa coherencia, acumulada día tras día, fortalece más que cualquier gesto espectacular. Aquí la filosofía se vuelve vida cotidiana, no como discurso, sino como forma de estar. No necesitas recordar frases ni repetir conceptos, solo necesitas mantener la orientación correcta. ¿Qué depende de mí ahora? ¿Cómo respondo con dignidad? ¿Qué pensamiento merece ser seguido y cuál no? Esa claridad aplicada a lo simple construye una mente firme, sin necesidad de dureza. Cuando el entrenamiento se integra así, la mente deja de ser una carga que arrastras durante el día. Se convierte en un espacio habitable, no libre de dificultades, pero ordenado. No inmune al cansancio, pero estable. Y desde esa estabilidad, incluso lo ordinario adquiere otro peso, porque ya no estás sobreviviendo al día, estás presente en él. La transformación silenciosa, el cambio real, no llega con ruido, no se anuncia con euforia, ni se sostiene con promesas. Ocurre en silencio, cuando la mente deja de reaccionar como antes, y tú lo notas sin necesidad de celebrarlo. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque ya no te desordena de la misma manera. Esa es la señal más clara de que el entrenamiento está dando fruto. Empiezas a responder con menos urgencia, a pensar con más precisión, a sentir sin perder el eje. No porque hayas eliminado la emoción, sino porque ya no te gobierna. El impulso aparece, pero no te arrastra. El pensamiento surge, pero no te captura. Hay una firmeza nueva que no depende del contexto, una estabilidad que no necesita condiciones ideales para sostenerse. El carácter se vuelve más claro, no más duro, más definido. Sabes cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. Esa claridad no nace de la confianza externa, nace de haber ordenado el criterio interno, de saber qué merece tu energía y qué no, de haber aceptado que no todo debe ser ganado para ser bien llevado. La mente entrenada no busca aprobación constante, tampoco se refugia en la indiferencia, se posiciona con sobriedad. No necesita imponerse para sentirse firme, ni retirarse para protegerse. Aprende a estar. Y estar, en un mundo que empuja a reaccionar, es una forma elevada de dominio. Con el tiempo, notas que ciertas cosas ya no te alteran. No porque te importen menos, sino porque ya no las interpretas como amenazas personales. El desacuerdo no te desarma. El error no te define. La incertidumbre no te paraliza. La mente aprende a habitar el presente sin exigir garantías futuras, y eso cambia la relación completa con la vida. Esta transformación no te convierte en alguien especial, te convierte en alguien estable, y la estabilidad es una fuerza rara. Pocos la buscan porque no promete brillo inmediato, pero quienes la cultivan descubren algo esencial, que desde la estabilidad se puede construir, decidir, avanzar. Desde el caos, solo se reacciona. No hay un punto final donde puedas decir, ya terminé. El entrenamiento no concluye, se integra. Se vuelve parte de tu manera de pensar, de sentir, de actuar. Ya no necesitas recordarte cada principio. La mente los ejecuta de forma natural, como un hábito bien aprendido, como una postura interna que se sostiene incluso cuando te cansas. Aquí la confianza deja de depender del resultado. Depende del proceso que sabes sostener, de la claridad con la que eliges,
de la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Y esa coherencia genera respeto interno, no orgullo, respeto. La sensación tranquila de no estar traicionando tu criterio. Esta es la transformación que no se muestra, pero se siente. No se proclama, se vive. No cambia el mundo que te rodea, cambia la forma desde la que lo enfrentas. Y desde ahí, sin promesas grandilocuentes, la vida empieza a responder de otra manera. No porque haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo ante ella. Finalmente, todo vuelve al punto de partida, pero ya no desde el mismo lugar interno. Aquella sensación inicial de inestabilidad, de mente dispersa, de emociones gobernando cada decisión, no desaparece por arte de magia. Lo que cambia es la posición desde la que la enfrentas. Ya no estás dentro del torbellino creyendo que eres el torbellino. Ahora sabes dónde pararte. La mente entrenada no vive esperando que la vida se acomode para estar en paz. Vive preparada para responder con claridad, incluso cuando el contexto es adverso. Entiende que el control nunca estuvo afuera, nunca estuvo en las personas, en los resultados, en el tiempo, ni en las circunstancias. Siempre estuvo en el juicio que eliges sostener frente a lo que ocurre. Y esa comprensión no es teórica, es práctica, diaria, silenciosa. Cuando algo se presenta como amenaza, ya no corres a anticipar el peor escenario. Cuando algo duele, no construyes una historia para amplificarlo. Cuando algo no depende de ti, lo sueltas sin resentimiento. No porque no importe, sino porque entiendes el costo de aferrarte a lo que no puedes gobernar. Esa claridad reduce el ruido mental que antes te agotaba sin que lo notaras. Aquí se completa el recorrido, no con una promesa de felicidad constante, sino con una forma más firme de habitar la realidad. Sigues enfrentando incertidumbre, sigues sintiendo emociones intensas, sigues encontrando obstáculos, pero ya no te pierdes en ellos. La mente no se dispersa buscando control imposible. Se recoge, se ordena y actúa donde tiene sentido. Este entrenamiento no te separa del mundo, te reconcilia con él, porque dejas de exigirle condiciones para estar estable. Aprendes a llevar estabilidad contigo, y eso cambia la experiencia completa de vivir. No necesitas que todo esté bien para estar bien posicionado. No necesitas entender todo para actuar con dignidad. No necesitas garantías para avanzar con coherencia. La vida, vista desde aquí, no es algo que deba ser dominado, sino atravesado con carácter. Cada situación se convierte en una oportunidad de aplicar juicio, no de perderlo. Cada día ofrece el mismo desafío esencial: elegir razón sobre impulso, claridad sobre ruido, presencia sobre reacción automática. Al terminar este recorrido, no te llevas respuestas absolutas. Te llevas una estructura interna, un criterio más firme, una mente menos vulnerable al caos externo. Y eso, aunque no haga ruido, es una transformación real. Porque cuando la mente aprende a sostenerse, todo lo demás encuentra su lugar natural.